¿Qué tal? Buenas tardes, bien, ¿Todo bien, Vanessa? todo bien. Aquí Bueno, preparada para compartir un ratito juntas con todas las personas que se unan. genial. Bueno, yo creo que se va uniendo. Está Cris, que siempre me acompaña. Cris, gracias por estar. Hola, Eh, Cris. igualmente, bueno, como te digo, siempre prefiero empezar el directo porque como queda ya grabado, ya sea aquí en Instagram y en YouTube también, ¿no? Y yo sé que también tú lo subes a alguna red tuya, ¿no? Red social. ¿Lo subes en Sí, alguna yo red? los estoy subiendo en YouTube, En YouTube, por si bueno. alguien también los quiere ver y también para que también nos conozcan en realidad ambas y si les gusta lo que estamos haciendo, pues que lo aprovechen. Exacto, exacto. Bueno, te vuelvo a presentar para aquellos que justo vean este vídeo. Ella es Vanessa Falcón, psicóloga, terapeuta en pareja, sexóloga, profesora de yoga y bueno, y podría seguir con todas sus capacidades y dones que tiene Vanessa. Y bueno, nada, bueno, hemos tenido estos tres encuentros, esto sería bueno el último por ahora en donde, bueno, hemos hablado un poquito, ¿no? Dado tu experiencia y tu especialización en temas de la sexualidad relacionado un poco en la alimentación, ¿no? En este caso, he querido traer el tema de la relación de la alimentación, el placer y la sexualidad, que creo que está íntimamente ligado, ¿no? Bueno, por observaciones que voy haciendo, ¿no? Y bueno, hipótesis, ¿no? Que uno va generando. La idea, bueno, desde aquí, siempre, bueno, si quieres lo comentas tú también, es hacerlo desde una mirada, desde la experiencia, desde nuestro conocimiento, que yo obviamente tampoco sé todo, y sin llegar a ninguna verdad absoluta, ¿no? Al final hay tantas verdades como personas en el universo, entonces un poco desde ahí. No sé si tú quieres aclarar algo más, Vanessa, para la introducción. No, yo creo que lo que has dicho es realmente, pues eso, que queremos aportar nuestra experiencia, una mirada más ante bueno, pues ante esta temática. Y bueno, como cada una tenemos una especialidad, ¿no? Paula es nutricionista, que yo sé que lo sabéis, pero bueno, así yo también hago como esta presentación, aparte de una mujer maravillosa, cosa que me parece mucho más interesante. Eso enriquece mucho la profesión, sea cual sea. Pues bueno, pues entre sus saberes y los míos, compartir y además también la invitación es a que dialoguemos, ¿no? No solo entre nosotras, sino que las personas que nos escuchen o nos vean puedan intervenir porque, bueno, pues esto nos va a enriquecer a todas y a Tal todos. cual, tal cual. Genial, sí, tal cual que puedan animarse y a preguntar. Bueno, un poco lo que, como te comentaba, el tema de, para mí, relacionar la alimentación con el placer es algo que lo veo a diario, ¿no? Sabemos, yo voy a hacer un poquito la introducción, ¿no? De lo que se sabe, de algunos mecanismos, como te digo, no sé todo, pero sí ya se sabe que hay mecanismos que regulan la sensación de hambre y la sensación de saciedad. Pero también hay un mecanismo, bueno, en la parte del hipotálamo, en una parte de un núcleo donde se regula todo el tema del apetito. Pero en realidad el apetito de la parte hedónica, de la parte del placer, ¿no? Donde en esta parte se libera, ¿no? Dopamina, ¿no? Y es lo que nos da ese placer constante. Entonces, claro, en la comida yo veo que en general la regulación del hambre y de la saciedad se ve alterado por este núcleo, por esta parte del cerebro donde el placer puede más que esa autorregulación, ¿no? De hambre y saciedad. Bueno, somos seres de placer, ¿no? Pero la veo un poco a veces que se va de las manos, ¿no? En relación con la comida. Sabemos que la parte del placer hay una regulación también que se da, digamos, desde la parte neuronal, desde la parte de cerebro, intestino-cerebro, desde que llega información desde los órganos, pero también hay una parte desde los sentidos, que no me voy a extender en los tipos de hambres que hay, ¿no? Hambre auditivos, hambre o apetito
visual, ¿no? Cada uno tiene ahí también su, bueno, se involucra, ¿no? O eso también condiciona este placer, pero también una de las cosas que condiciona muchísimo el tema del placer es el tema del ambiente. Y aparte del ambiente, de la experiencia que tiene cada paciente en relación a ese placer, ¿no? Entonces, veo tanta diversidad, ¿no? Aunque hay cosas que se repiten, ¿no? Pero veo mucha diversidad en ese tipo de placer, ¿no? ¿Y a qué lo tenemos asociado? Claro, y como en este núcleo no solo es el placer por la comida, sino que puede ser el placer en cualquier área, bueno, en este caso quise como invitarte o que nos dieras un poco de luz en este tema, en la parte sexual, ¿no? Porque cómo se ve también en alguna medida interfiere, ¿no? No sé si se interfiere, no sé cómo utilizar la palabra, pero en alguna medida es en la misma zona donde se segrega, por ejemplo, el placer sexual, ¿no? En sí mismo. Y bueno, tengo más cositas para comentarte, pero quería hacer una introducción y que tú un poco también nos dieras un poquito de luz y luego si quieres comentamos más cositas que quería hacer algunas analogías y comentarte más. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa, este tema? Bueno, la comida, ¿no? Es decir, bueno, yo veo, hay mucha relación entre el placer y la comida. Yo creo que más allá de gente que se dedique a estudiar temas relacionados o como nosotras con esta profesión, a nivel de usuaria, una puede recordar seguramente momentos, bueno, nos relacionamos sobre todo, depende también de qué culturas, pero la cultura en la que yo me he criado, y yo soy muy viajera y también he visto otras culturas, ¿no? La relación alrededor de la comida, el ritual alrededor de la comida, eh, produce placer solo el ritual, ¿no? El imaginar que vas a comer algo ya te puede poner, anticipar, ¿no? A un placer. Si hacemos un poco analogía con lo sexual, pues también, ¿no? El hecho de yo saber que voy a quedar con no sé quién, ya vas como macerando, ya vas cocinando, todo eso nos va generando una serie de expectativas, de ideas, que ya va activando unos mecanismos internos y de alguna manera es como que nos va predisponiendo a, ¿no? Tiene que ver con esa parte hedónica, ¿no? Que existe en los seres humanos. Hay personas que la tienen más, pues se permiten más el placer que otras. Esto también sería otro tema interesante. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho. Aparte del permiso que nos queramos dar para el placer o no, porque hay gente que tiene ahí como el tema de no merecimiento, merecimiento, que eso es otro hit, ¿no? Interesante, pero todas las personas, si no tienen ninguna patología o alguna incapacidad de sentir, ¿no? Que tengan algún tema neurológico, tenemos esa capacidad como seres humanos, ¿no? Venimos con el kit, ¿no? O con el software del placer. Y se obtiene por muchas vías y la comida y el sexo, por reducirlo a decir sexo, pues bueno, hay muchos componentes, ¿no? La comida nos entra por los sentidos, ¿no? Lo que olemos, si no nos huele bien, a lo mejor no, lo que vemos, si no nos entra por el ojo, no. El sonido incluso a veces, dependiendo de cómo suene, ¿no? A veces yo, por ejemplo, tengo identificado que cuando muerdo una fruta y suena, a mí me resulta muy interesante y en algunas ocasiones sexy. En un encuentro con otra persona, si te entra por la vista, el olfato, el sonido, el sabor, en fin, ¿no? Tiene mucha relación, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué más? A nivel hormonal, por ejemplo, también, antes has dicho, ¿no? Hay zonas de nuestro cerebro que activan ante un estímulo de comida o ante un estímulo sexual hormonas similares. Por ejemplo, la dopamina, ¿vale? Pero también es común tanto en un encuentro sexual como con la comida, pero también endorfinas, ¿no? Que nos genera bienestar, ¿no? ¿Qué más? Luego también hay mucha relación, aunque no hay estudios, por lo menos que yo haya encontrado, de estudios científicos que hayan podido certificar o corroborar que hay alimentos afrodisíacos que efectivamente tienen un efecto libidinoso, ¿no? Que nos sube la libido. Bueno, culturalmente hay mucho que Mucho podemos juego, hablar, ¿no? ¿no?
hay mucho juego. Es más, lo que había leído, que generalmente también lo he visto mucho en consulta, es ¿no? el placer que ya genera displacer, o sea, que ya no te genera tanto placer, ¿no? La repetición, ¿no? La repetición de un mismo plato de comida que en un principio te puede ser apetitoso, esto yo creo que hay estudios porque lo leí en un artículo científico, o sea, o sea, si bien era como una apertura, ¿no? Porque a veces en los artículos ¿no? científicos vas encontrando como una conclusión, pero después de eso surgen 10.000 hipótesis más, ¿no? O sea, y Sí. la mente puede jugar con eso como mucha diversidad, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? Como que se genera un displacer en la repetición, porque claro, un mismo plato repetido varias veces, ¿no? Como que a largo plazo la persona ya no le producía el mismo placer. Me imagino que Ujú. en la vida afectiva sexual, la variación, ¿no? La variante, perdón, interfiere, ¿no? En este punto también, ¿no? O sea que realmente no estamos acostumbrados siempre al mismo efecto del placer. Es más, a veces necesitamos como más placer, ¿no? Que es lo que generan estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Con un alto contenido de azúcar, ¿no? Que el nivel de tolerancia cada vez es menor, por lo tanto necesitamos más cantidad o un alimento mucho más dulce y más repetitivo, pero llega un punto en donde normalizamos, ¿no? Y eso en alguna medida ya nos produce un displacer. En la vida afectiva sexual es un poco igual, ¿se podría relacionar esto con la comida, Vanessa? Sí, aquí Hay podríamos, mucho, no, no voy ¿no? a profundizar mucho, sí, sí, bueno, podríamos hablar mucho de este tema porque cuando vamos profundizando es cuando vamos dándonos cuenta y cuando podemos realmente llegar a una comprensión profunda. Pero bueno, como un poco también lo que queremos compartir son como pinceladas, como incluso arrojar hipótesis, reflexión y análisis en las demás personas que lo vean, porque que cada una haga su propio análisis y reflexión nos puede servir mucho para enriquecernos, ¿no? Que también es un poquito lo que pretendemos. Vale, sí, a veces se producen efectos de habituación. El ser humano, un poco, luego también hay personalidades que necesitan más estímulos que otras, ¿no? Pero por un lado, la habituación hace que puedas generar rutinas donde desgastas menos porque ya hay una automatización, que eso es como un sistema de ahorro de nuestro cerebro, repetir algo hasta que lo aprendemos y ya lo hacemos automático, pero por otro lado, vamos a decir que perdemos en ese factor que nos motiva, ¿no? Esa motivación que tiene que ver mucho con el factor sorpresa, con la novedad, con la variedad. Yo creo personalmente, también profesionalmente, que la vida se basa en equilibrios, ¿vale? Me parece que el día a día y la rutina es maravillosa cuando sabemos apreciarla y me parece que la diversidad es necesaria, solo echa un vistazo a tu alrededor, todo es diverso, no hay dos narices iguales, no hay dos ojos iguales, no hay dos personas iguales, puede haber similitud en la naturaleza, en los animales. Entonces, se sabe que la diversidad, por ejemplo, a la hora de mezclarnos y procrear, fortalece en muchas ocasiones la especie. Que en la alimentación, ¿no? Ahí tú eres la experta, tener una alimentación variada enriquece nuestra microbiota, bueno, todo nuestro organismo, ¿no? Porque, bueno, entonces, cuando comemos lo mismo repetidamente, quizás en el mismo espacio continuamente, pues llega un momento en como que ya el sabor, como que ya, bueno, como que perdemos, yo diría un poco la motivación. Si tú tienes una pareja estable, o bueno, puede ser un amante, ¿no? Un amante bueno, no tengas pareja y tengas amantes, pero siempre lo repites mucho y de la misma manera te puede generar también como esta falta ya como de ganas, ¿no? Como que ya te desmotiva. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tenemos que cambiar de pareja? No. ¿Que tenemos que dejar de comer, no sé, algún alimento? No. Simplemente tener conciencia de ello e introducir cambios. Cambios del tipo, pues no sé, de cocinarlo de otra manera, con la pareja de hablar de ello y probar en lugares distintos, introduciendo elementos, hoy activando más el olfato, hoy poniendo una música, hoy
lo hacemos, pues yo qué sé, si el cabecero está para allá, pues ahora voy a poner los pies donde está la almohada. A veces cualquier estímulo sencillo, porque no necesitamos grandes cambios muchas veces, ya está marcando una diferencia y eso enriquece. Y al tiempo vuelves a repetirlo de la misma manera y ya es un poco distinto. Es más, de lo que comentas, que no quiero, bueno, extenderme mucho desde ahí, el tema de los estímulos, ¿no? Porque hoy en día hay tantos estímulos que creo que como que a veces sentimos que estamos muy rutinarios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por lo menos te hablo en el tema de la comida, ¿no? Pero yo creo que también en la actividad o en la vida afectiva, sexual, ¿no? Hay como ciertos baremos o ciertas cosas, o yo creo que también debe haber mucho estímulo a nivel de lo visual, de lo que deberíamos conseguir, de lo que no. Y en el tema de la relación con la comida, lo veo mucho porque, claro, si volvemos a, no sé, a 30 años atrás, por lo menos cuando yo era pequeña, no tenía tanta diversidad de comida. En mi casa se comían las lentejas, la verdura, el chocolate de vez en cuando, la Coca-Cola entraba en casa pues, con suerte una vez a la semana, entonces no tenemos ese estímulo que nos arrastra, ¿no? Yo siento como que siempre les digo a mis pacientes, hay que ponerse un escudo protector, porque esto te puede llevar a lugares donde no quieres ir. Si lo gestionas bien, creo que cada uno ahí desde su gestión, pero si es algo que te abruma, es algo que luego a largo plazo te hace sentir mal, ¿no? Entonces, esto es lo que tú decías, ¿no? En la variedad, eh, también a veces buscamos una variedad como desde una idealización de la variedad. No sé si me explico. Y eso también lleva también muchos pacientes míos a frustrarse, ¿no? No estoy comiendo tan variado como debería comer, ¿no? Entonces, claro, al final es ese estímulo que a veces digo, simplemente con el hecho que tú elijas una verdura, aunque la repitas 2 veces, o 3 días seguidos, porque por lo que sea, no tienes tiempo de cocinar, o que ahí también después quiero hacer una analogía de la preparación, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? O sea, como tú dices, me gustó muchísimo esto, apreciar la rutina también, ¿no? Esto como todo el tiempo estamos en las redes sociales que me parecen que hacen un aporte increíble también, pero también a veces hasta contraproducente, ¿no? Porque es todo el tiempo recetitas, recetas y más recetas. Digo, ¿hasta qué punto? ¿Cuántas recetas necesitas? ¿Cuánto necesitas innovar? ¿No? Porque al final después en la práctica la vida es como mucho más simple, más sencilla, por lo menos como yo transmito en mi consulta, ¿no? Está bien en la medida que lo necesites, pero no en la medida que eso te lleve porque creo que al final no les termina generando placer, es una preocupación más. Entonces, bueno, comentarte un poco esto, que es lo que un poco veo, ¿no? Y a mí me gustó mucho, ¿no? Apreciar quizás la rutina, apreciar un sencillo plato de ensaladas, ¿no? Sin buscar ese estímulo constante que parece que tenemos que estar a tope, ¿no? Con todo. Y realmente no podemos estar a tope. Yo por lo menos no puedo. No tengo la capacidad de estar a tope con todo. Vamos sobrecogidas, sobrepasadas de información, de todo, y eso pesa mucho y hace que dejemos objetivos por el camino porque no podemos sostener esa intensidad. Eso también es importante. Fíjate, haciendo la analogía ahora a lo sexual, tengo algunos casos y me parecen curiosos, ¿no? Parejas que llevan tiempo y que tienen una rutina en la que están muy cómodas estas personas, pero se sienten saciadas, están gozosas. Yo digo, ¿y dónde está el pero? ¿No? Fíjate, ¿no? Pues cuando hablan de sexo con otras parejas, con otras amigas o con otros amigos, es que, claro, ellos no han introducido ciertos juguetes o ellos no hacen ciertas cosas o no han empezado a meterse en el BDSM. Bueno, en fin, o no hacen de estas fiestas swinger. Bueno, en fin, hay cosas. Entonces, vienen porque creen que están bien, pero que como que no llegan, como que ¿y por qué nosotros no tenemos esta inquietud? ¿O será que nos hemos, cómo me dicen? Como si que nos hemos... No acostumbrado, suelen decir que nos hemos resignado a esto. Vamos a ver. Todo esto también genera confusión. En estas parejas, no, que tengo en mi mente, ¿no? De algunas cosas, no hay lío.
El lío viene porque no llegas a lo que se supone que al hilo de lo que tú decías que hay que llegar. No tenemos personalmente y profesionalmente que llegar a ningún lado. Tú mira dónde estás, valora dónde estás y desde ahí ve si quieres ir hacia otro lugar o estás bien. Porque si estás bien, pero aquel para estar bien necesita 100 estímulos más, es su asunto. Es decir, pasa por un nivel de conciencia para que podamos saber dónde estamos y diferenciarnos de la otredad, de la otra, del otro. Porque si no nos confundimos, nos fundimos y nos confundimos. Entonces, hay personas que no necesitan probar ciertas cosas o que no les ha llegado su momento y no por eso tienes por qué estar mal o eres nada, no hay etiqueta, es decir, entonces, desde un lado apreciar lo cotidiano, porque cuando no lo tenemos, que esto también me viene, ¿cómo valoramos eso que teníamos? Sí. Por favor, yo creo que esa conciencia en general, yo lo veo porque las parejas sufren mucho, ¿no? Es decir, valorar a esa persona que está en tu casa cuando llegas, por ejemplo, ¿no? Tal Cuando cual. ya no la tienes. Es decir, cuando perdemos es cuando ponemos en valor. Y con la comida, es decir, por favor, si no comemos no podemos subsistir, ¿no? Y hay Así alimentos, en fin, ¿no? Sí, así es. Es más, lo que tú dices también lo trabajo mucho en consulta, porque es como el volver a ti, ¿no? Constantemente, el volver a colocarte. Porque claro, los estímulos están y quizás tenemos esa mirada hacia afuera de lo que hace el otro, ¿no? En su intimidad, ¿no? En su vida sexual, en cómo come, ¿no? O las influencers en este caso, en mi caso se ve mucho también, que tengo que hacer tal cosa o tal receta. Y claro, y al final eso no es para ti, ¿no? Yo creo que yo personalmente también todo el tiempo me estoy colocando, ¿no? El día a día, no es que me coloco un día y ya estoy toda la semana colocada, es como ese estímulo también lo tengo, desde la comida como en otros ámbitos. Entonces el volver a colocarte y decir, esto no es para mí, y esto sí, y esto lo tomo, es tomar, trabajar, por eso trabajo mucho la alimentación consciente, porque creo que es un poco empezar a decir no o decir sí a lo que uno quiere y desde ahí, ¿no? Generar ese propio placer sin necesidad de seguir tendencias, por así decirlo, ¿no? Porque si no, al final seguimos en esta continuidad con las tendencias. Y otra de lo que quería comentarte también, que lo escuché, no, esta no es una analogía mía, es de Soledad Barruti, es una periodista argentina que me gusta mucho, cuando puedo la escucho, donde hacía una analogía me parecía muy interesante, porque claro, ahora la comida pasó también a ser como algo rápido, ¿no? En un clic, en una aplicación, haces un clic y tienes la comida a los 5 minutos, literalmente, en la puerta de tu casa, ¿no? O ya viene comida precocinada, ¿no? Entonces es como que se ha perdido los preliminares, ¿no? De la preparación de la comida. ¿Cómo ves tú eso en relación, ¿no? Porque también en la parte de la vida sexual o la vida afectiva sexual también buscamos esa rapidez, ¿no? Bueno, para los que tienen aplicaciones o hacen uso de las aplicaciones como tipo Tinder, ¿no? Que en un clic puedes tener lo que quieras, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo ves estos preliminares, esa rapidez, esa forma, ¿no? Que lo veo en la comida y está en el día a día. No sé si en la parte sexual también se da. Sí, ¿cómo ves un poquito eso? Cuéntame tú yo te cuento desde la parte nutricional y de rapidez de comida y tú cuéntame desde la parte sexual. ¿Lo ves mucho en consulta? ¿Hay una idea de sexo aquí ya y rápido? ¿Hay pocos preliminares? ¿No? Esto de me preparo para tener intimidad. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Pues, a ver, yo por lo que ya vengo estudiando y por lo que vengo viendo, el tema del sexo rápido y fácil lo ha habido siempre. Es decir, Ahora más evidente nada más, ¿no? ahora lo tenemos a un clic en una aplicación, pero sí que en la forma de relacionarnos sexualmente hay diferencias entre hombres y mujeres, incluso más allá de lo que decir, yo puedo ser una mujer que amo mujeres, o una mujer que amo hombres, o que amo mujeres y hombres, ¿vale? Es decir, da igual tu orientación sexual. Se ha visto que, por ejemplo, es más común, que esto no significa que sean todos, ¿vale? Que el hombre, por también su forma de excitarse, que es más rápida, ya está dispuesto. Cuando hablo de dispuesto,
lo reduzco al coito, que es muchas veces a lo que reducimos un encuentro sexual. Y digo reducir no porque el coito esté mal, no hay nada mal cuando uno lo elige, ¿vale? Siempre que eligiendo eso no hagas daño al otro. Es decir, pasamos desde el consentimiento como base para todo lo que Sí, hablemos, sí, si no, no tiene sentido nada, ahí ¿no? no podríamos Desde la meter. conciencia, desde la adultez y desde el consentimiento. Entonces, hay veces, bueno, entonces por un lado podemos encontrar, claro, el hombre se excita de una manera, más allá de su orientación sexual, y las mujeres nos excitamos de otra, ¿vale? Es decir, la variable tiempo es una variable muy importante, con lo cual a veces aquí ya hay un choque, es decir, ellos, por hacer, por reducirlo a ellos, están disponibles más rápido, con lo cual ya pueden empezar a penetrar si lo reducimos a coito y ellas no. A veces una mujer puede estar excitada muy rápidamente y que puede entrar en esto. Entonces aquí ya se ve una diferencia, ¿no? en eso de rapidez. ¿Qué pasa? Que esto genera muchos problemas en los encuentros porque a lo mejor unas personas quieren ir más rápido y las otras menos. Pero también se sabe, porque también, bueno, pues por personas que tengan otro tipo de prácticas, también por estudios que se han hecho, que prepararnos para ello es todo un ritual. Esto no significa que no hagamos un express, un aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Como se suele decir. Claro que sí, si uno lo elige está bien. Pero si siempre hacemos eso, nos estamos perdiendo otras cosas. Es decir, hablándolo con la comida, si yo hoy me preparo un sándwich rápido porque hoy tengo prisa, pues está todo bien, necesito alimentarme y lo estoy eligiendo. Pero si esa es mi rutina, pues estoy careciendo de otras cosas, ¿vale? En este caso esto me afecta solo a mí, pero estoy hablando de un encuentro sexual con otra persona, ahí puede interferir, ¿no? En cómo a la otra persona le afecta. Y si tiene que ver conmigo y mi sexualidad, mi autosexualidad, es decir, mi masturbación, si siempre lo hago rápido como para desfogarme, porque también puede ser un mecanismo para Sí, el de estrés, ¿no? Para liberación, ¿no? desestresarnos, y lo hago siempre desde la prisa, una relación yo conmigo que no se va a ver nutrida, ¿vale? Enriquecida, No se claro. nutre, porque siempre lo hacemos desde la prisa. ¿Qué ocurre cuando yo cocino algo con toda su preparatoria? ¿Qué ocurre cuando yo estoy en un encuentro y me entrego hedónicamente a recorrer y a mapear un cuerpo, a explorar? Es decir, cuando yo me meto inmersa en ese momento de placer, pues probablemente tu encuentro sea mucho más expansivo y tu recuerdo mucho más grato. Con la comida pasa igual, ¿no? Exacto, Porque claro. la alimentación y la sexualidad son dos actividades subjetivas, esto también es importante, es decir, cada persona tiene depende de cómo tú valores, ¿vale? Por eso es subjetivo tanto cómo nos alimentamos como el placer que nos produce, cómo nos alimentamos y bueno, cómo vivimos nuestra sexualidad. Y luego también, tanto la comida como el placer obtenido desde lo sexual tienen un componente hedónico, ¿no? Que produce bienestar y entonces, claro, por eso esa relación, ¿no? Tan Tan cercana estrecha, sí, sí, entre la aparte sexualidad y la alimentación. en la repetición, ¿no? Cuando comiste un plato rico, si lo vuelves a comer dentro de un mes, lo vas a disfrutar, ¿no? Igual, bueno, quizás como tú dices, un encuentro sexual. Ay, espera, te estoy escuchando muy bajito. Yo no sé si me escucháis bien. Yo sí, sí, te escucho fenomenal. No sé si Vale. las personas, espero de que sí, si no escuchan, nos comentan, por favor. Lo que decías justamente, ¿no? De la rapidez. Y cuando tú dices, bueno, cuando estás en un encuentro con un otro y quizás en la comida no afectaría a un otro, pero sí te diría, porque como atiendo también a familias, sí te diría que cuando el que esté a cargo de la cocina, de la compra y la planificación, la comida siempre es algo rápido. Si bien hoy la industria, por un lado alimentaria, nos ofrece ¿no? verduras congeladas, los botes de legumbres, donde en un minuto puedes prepararte un plato saludable, muchas veces la gente no tira de estos tipos de alimentos. Entonces, al final sí afecta quizás al núcleo familiar porque se hacen comidas rápidas y generalmente las comidas rápidas tiende a, bueno, a ser no siempre ultraprocesada, pero la mayoría tiende a ser de esa línea. Y creo que esto, ¿no? Obviamente,
cuando hiciste la introducción, ¿no? De que detrás de la comida, desde la preparación, desde un encuentro social, hay todo un placer, ¿no? Es que la comida sale diferente. No es lo mismo, en mi caso, cuando tengo tiempo de preparar comida el domingo, que estoy aquí, que preparo comida para mi peque, no es lo mismo a el día a día. La comida sale diferente. Cuando hay tiempo sale diferente. Como tú dices, no significa que ni esté bien ni esté mal, pero sí es cierto que en ese encuentro hay también una parte de placer. Y mira que yo no soy muy cocinerita, pero sí hay una parte de placer, ¿no? En el preparar para un otro o para ti misma algo rico, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho esta analogía de esta periodista, porque lo veo también mucho en consulta. Por eso te lo preguntaba a ti, cómo lo veías desde esa parte sexual. Sí, la verdad. Luego hay alguna, mira, esto que decías también me recuerda a la relación, ¿no? Que también pueden tener de la comida con el sexo o con lo sexual, que tiene que ver con los afectos, ¿no? Con la expresión de los afectos. Muchas veces utilizamos eso, el preparar una comida para mostrar amor, para mostrar afecto, para conquistar, para seducir, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo creo que no es un hecho ahora, es decir, es que esto viene, es decir, ¿quién no utiliza, ¿no? sus artes culinarias Claro. para invitarte a cenar y desde ahí, ¿no? Dicen que también se nos puede conquistar desde el Sí, sí, estómago. sí, sí. Es más, ¿no? Antes se decía, no sé si ahora sí se cumple eso para todo el mundo, pero ¿no? Conquista un hombre, ¿no? En su momento cuando conquista un hombre por el estómago, ¿no? O sea, que había toda una parte ahí de seducción, ¿no? Para atraer ¿no? Atrapar a ese hombre que querías, ¿no? Pero bueno, para mí la asociación, como te digo, desde la sexualidad y desde el placer, ya no solo a nivel químico, ¿no? Con lo que te comenté, la relación intestino-cerebro, lo del hipotálamo o lo que libera desde el acto sexual, sino de la comida, sino desde todo, ¿no? Desde lo que significa. Por eso siempre les digo a mis pacientes que la comida nos relaciona con todo, porque si solo lo vemos como un nutriente y cuánto me va a aportar y cuánto voy a la biodisponibilidad que tiene ese nutriente y hacerlo de una manera, la nutrición no es tan simplista, ya más allá de la regulación interna que pueda llegar a tener un nutriente para su absorción o lo que sea, sino desde todo el contexto que conlleva la alimentación, ¿no? Entonces, por eso quería que nos aportaras algo que a mí me ha encantado. No sé si querías comentar algo más, Vanessa, o algo Pues que... sí, mira, quiero compartir, yo hay algunas veces, algunas parejas, dependiendo de un poquito también de si alguna de las dos partes le gusta cocinar o a ambas, pero bueno, como encargarnos de nosotros es importante, ¿no? Y eso implica encargarte de la alimentación, introducir prácticas eróticas dentro de ello es muy interesante, porque le estás introduciendo elementos diferentes en los que es win-win-win, todos ganamos, es decir, tu organismo se va a nutrir mejor, el juego y la erótica puede ser muy interesante y os vais a llevar doble placer, tanto de lo que habéis cocinado como del encuentro sexual que luego puede, bueno, que ya se desarrolla, ¿no? En toda esa Sí, claro, preparatoria. claro. Entonces yo a veces les invito a las parejas a que hagan todo un ritual, ¿no? Con la comida y con todo lo que acontece, ¿no? Que elijan desde quedar para ir a hacer la compra o que cada uno, depende de cómo vivan, ¿no? Traiga algún elemento que hayan acordado, ¿no? Los alimentos y, bueno, pues que pongan una música, que creen un ambiente, que cocinen juntos, pues, que compartan pues, las historias que les pueda gustar. Yo, por ejemplo, me encanta bailar, entonces yo a veces, a mi pareja le gusta cocinar, a mí también, entonces a veces entre una preparación de cocina, es decir, en una comida, perdón, podemos tardar a lo mejor más porque entre bailar mientras cocinas, charlas y terminas, al final acaba convirtiéndose como en una fiesta y luego viene algo maravilloso que es comértelo y toda la complicidad que eso ha generado. Exacto. Entonces, a mí me parece una práctica interesante que también, ojo, podemos hacerlo entre amigos o amigas, que puedes disfrutar mucho de la conversación que se puede dar alrededor de hacer este ritual y, bueno, a lo mejor el placer que luego pueda haber
sexo no está, pero todo el placer que ha habido alrededor es maravilloso, ¿no? Es decir, que lo podemos tener como una práctica y bueno, pues puede ser una manera muy bonita tanto de nutrirnos eróticamente como culinariamente. Claro, sí, y que no quedaría simplificado a hacer en un clic, llamar y pedir, y por supuesto siempre, aparte ahí se haría, ¿no? Que lo trabajo mucho con mi peque, el acto de colaborar, ¿no? Si comemos dos, cocinamos Eso es. dos, o hacemos, ¿no? Como que no todo queda a cargo de uno, ¿no? Que a veces suele suceder mucho en mi consulta, no solo yo cocino, mi pareja no, lo que sea. Entonces, me parece como esto, ¿no? De retomar, no digo todos los días porque es cierto que la rutina a veces no permite llegar, pero sí Ujú. empezar a generar ese espacio, ¿no? De cocinar, preparar, de hacer ese placer y no solo desde la acción última que es el despertar o el impulso de dopamina, ¿no? Que se segrega luego de haber comido o haber empezado a comer, ¿no? Como evitar ese acto directamente impulsivo desde ahí. Así que bueno, yo no sé si alguien quieres aportar algo más, Vanessa. Bueno, yo creo que con esto podría estar muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, pues le podemos dar el gusto de responderla. Pero bueno, así yo, mientras alguien se va animando, decir que poner en valor, pues bueno, pues al final es lo esencial, ¿no? Lo que viene ya intrínseco al ser humano, ¿no? Esa necesidad de alimentarse, también esa necesidad de expresarse, también, ¿no? Que nos expresamos también a través de la comida, de ese gesto de cariño, de cuidado hacia la otra parte, hacia ti, y esa sexualidad de la que todos venimos de un encuentro sexual, ¿no? Y nutrirla también es muy importante y bueno, pues valorar, ¿no? Ese día a día y eh, intentar encontrar dentro de nuestro tiempo espacios para poder nutrirla sin prisa, sin rapidez, en el que podamos disfrutar gozosamente tanto de cocinarnos, incluso hacer esta mezcla, ¿no? De poner en valor, ¿no? Tanto cocinar a fuego lento, ¿no? Que dicen que Exacto. como antes, ¿no? Es decir, puede haber momento para todo, para comer algo rápido, para tener un encuentro sexual rápido, pero si siempre es así, perdemos, hay elementos que no vas a encontrar. Sin embargo, si vas encontrando equilibrios, pues vas a quizás a sentir una experiencia más satisfactoria en general. Coincido plenamente, ¿eh? Coincido plenamente. Me parece, como tú dijiste, ¿no? Cocinar de vez en cuando, ¿no? A fuego lento todo. Repartir Fuego lento. intimidad, la parte de esto me parece interesante, aunque sea que suceda una vez a la semana, ¿no? O una vez al mes. Muchísimas gracias, Vanessa. No hay ninguna pregunta. Cris nos dice muchas gracias. Se nos escuchaba bien a las dos. Gracias, Cris, por estar siempre ahí. Y bueno, muchas gracias, Vanessa. Espero que hayamos podido aportar algo. Yo creo que sí. Lo subimos tanto ambos. Bueno, este vídeo se va a subir a YouTube de Vanessa y al mío, por si lo quieren ver o compartir. Siempre encantados. Y bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Un placer siempre tenerte. Paola, el placer es mutuo. Gracias a ti por la iniciativa. Me ha encantado mucho compartirla. Ya veremos a ver qué nos va trayendo la vida, pero bueno, ahí estamos conectadas. Y gracias por tu confianza, que para mí es muy importante. Y bueno, y también a todas las personas que se han conectado, que es un placer tenerlas, porque en realidad si no estuvieran o luego no lo vieran, esto no tendría ningún sentido. Así que No, gracias por darle valor, tanto a las que se hayan conectado como a las que lo vean luego en diferido. Y nada, a comer rico, a a comer tener buen sexo, que la vida básicamente trata de eso, sí, no mucho más, ¿no? no mucho más. No, ni de hipoteca, ni de nada, ¿no? O sea, vayamos más a lo más simple, ¿no? A lo que tenemos, Nos ¿vale? vamos a lo más esencial, A ¿no? lo más esencial. Bueno, Así que bueno, muchísimas pues gracias ala, a con todos. esto, un abrazo y un beso. Gracias. Muchas gracias Gracias. a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.